El día de hoy vamos a responder una de las preguntas claves al momento de iniciar e implementar nuestro taller de carpintería. ¿Qué es un taladro? ¿Qué es un atornillador? ¿Para qué sirve un atornillador de impacto o un taladro percutor? Si te interesa esta información, por favor, acompáñame en el siguiente video. Muy bien, vamos a tratar de resolver esto de la forma más breve y más sencilla posible para no caer en tecnicismos innecesarios. En primer lugar, todos estos equipos se llaman taladros. La diferencia entre unos y otros, porque en realidad pueden hacer las mismas actividades, es qué tan eficientes son para realizar una actividad específica. Por ejemplo, aquellos equipos que están optimizados para perforar materiales, les vamos a llamar taladros. Y aquellos equipos que están destinados a colocar tornillos con mayor eficiencia, les vamos a llamar taladros atornilladores o atornilladores a secas. Ahora, la pregunta es, ¿con un taladro puedo colocar tornillos? La respuesta es que sí, sí puedo colocar tornillos. ¿Con un atornillador puedo taladrar? La respuesta es que sí. Entonces, ¿cuál es la necesidad de categorizarlos? Sus características internas. Entonces, sí, con un taladro yo sí puedo colocar tornillos, pero probablemente lo voy a hacer con menos fuerza que algunos atornilladores, o probablemente voy a gastar mucho más energía para hacer el mismo trabajo que lo que haría un atornillador convencional. Además que son equipos mucho más pesados y por lo tanto más incómodos en su manipulación que un atornillador. Ahora, por otro lado, ¿con un atornillador yo puedo taladrar? La respuesta es con algunos, porque con algunos atornilladores no se puede perforar cosas. Pero con los otros, que sí podría taladrar, más bien debido a que son equipos que tienen menos potencia, probablemente voy a demorarme más, probablemente voy a gastar mucha energía taladrando lo que los otros harían en segundos, o probablemente ni siquiera pueda llegar a perforar el material que intento. Entonces, por ahí va un poquito las diferencias. Ahora, si quisiéramos ver esto un poquito en profundidad, vamos a conversar de las características técnicas de estos equipos ahora sí, y vamos a ver por dónde van las diferencias. De lo primero que vamos a hablar es de la potencia. La potencia lo que me mide es la eficacia del trabajo del equipo, es decir, qué tan rápido puede desarrollar una cierta actividad. Entonces, a mayor potencia, mayor velocidad de trabajo, pero también mayor consumo. Por lo general, los taladros suelen diseñarse con potencias mayores a los atornilladores. Por ello es que tienen motores más grandes y también son equipos más pesados, pero es porque su función necesita este tipo de consumo. En cambio, los atornilladores suelen ser un poco más eficientes en el consumo, pero ciertamente las actividades que se realizan priorizan otras cosas. Vamos a hablar ahora del segundo punto, que es la velocidad. La velocidad de giro, que lo medimos en RPMs o revoluciones por minuto, lo que me miden es la cantidad de giros que da el tambor, portabrocas, mandril, como quieras llamarle. Entonces el punto es este, mientras más velocidad tenga, más velocidad de perforación voy a tener. Esto por supuesto que aplica para los taladros, porque hay materiales como el vidrio, el granito o el concreto que sí o sí necesitan velocidades altas para trabajar. Con la madera se puede regular, ¿no? Tanto en velocidades intermedias como altas se puede perforar. La velocidad no es tan importante en los atornilladores, porque de hecho cuando tengo velocidades demasiado altas, antes que lograr una penetración de tornillo más rápido, lo que puedo hacer es desgastar la cabeza de la parte superior, lo que le llaman a veces el barrenado, o en el Perú le decimos que se roba el tornillo, ¿no? Se desgasta la cabeza superior. Entonces la velocidad pasa a un segundo plano en los atornilladores, pero es indispensable en los taladros. Esa es la primera diferencia. Ahora, segunda diferencia respecto a la velocidad, es la velocidad mecánica, que es una propiedad exclusiva de los taladros. Los atornilladores no tienen regulaciones de velocidades mecánicas, ojo. Entonces, ¿qué es la velocidad mecánica? Es como la caja de embragues del taladro, o si quisiéramos verlo de otra forma, como la caja de platos de una bicicleta. ¿Cómo funciona la cosa? Yo tengo una cierta velocidad de avance, pero con poca fuerza. Pero si le cambio el plato de los piñones de la bicicleta, pierdo velocidad de avance, pero gano fuerza de avance, ¿verdad? Por ejemplo, que me va excelente para subir una pendiente. Es exactamente el mismo proceso con los taladros. Cuando yo cambio la velocidad mecánica, ¿qué va a pasar? Pierde velocidad, pero gana fuerza, y eso es indispensable para perforar metales, por ejemplo, o cuando quiero utilizar brocas de gran tamaño para perforar maderas, cosa que no lo puedo hacer con las velocidades altas. Entonces,
Primera diferencia entre los taladros y los atornilladores es que, para empezar, los taladros tienen cambio de velocidad mecánica y por lo general trabajan con velocidades más altas. Además que tienen motores más grandes y por lo tanto suelen generar mayor potencia de trabajo. Vamos a conversar ahora del tercer punto. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero perforar, por ejemplo, concreto, ladrillo o piedra, con el taladro convencional que tengo acá en la mano me resulta insuficiente. Incluso con los atornilladores es imposible, ni siquiera intentarlo. Y es que, ¿qué sucede? Cuando yo necesito perforar este tipo de material, además de las revoluciones que da el equipo, que ya hemos dicho que tienen que ser en revoluciones altas, necesito que el equipo dé ciertos golpeteos en el sentido de la broca, como si fuera un martillo. Este equipo no lo hace, el que sí lo hace es este de acá, que es una subvariante de los taladros que se le llama taladro percutor. ¿Por qué? Porque tiene una función de cambio que me permite pasar del modo taladro al modo percutor, donde voy a realizar este tipo de actividades. Ahora, ese modo percutor es única y exclusivamente destinado para perforar ladrillo, concreto y algunos tipos de piedras más bien tipo porosas. No lo puedo utilizar, por ejemplo, para perforar vidrio, cerámico o granito, porque lo más probable es que voy a o reventar la broca o probablemente voy a rajar el material donde estoy trabajando. Así que esta sería la diferencia entonces entre un taladro convencional y un taladro percutor, la posibilidad de perforar en materiales sólidos como el concreto. Vamos a hablar ahora de los atornilladores. Por lo general son equipos más pequeños, más compactos y livianos que los taladros, lo cual me ve excelente porque, dado que en carpintería pasamos más tiempo atornillando que taladrando, tener un equipo liviano me va a permitir trabajar durante más tiempo sin mucha fatiga para el usuario. Ahora bien, la característica que se prioriza cuando se desarrollan los atornilladores es el par de apriete. Ese par de apriete es el esfuerzo de torsión que yo realizo sobre un tornillo cuando quiero penetrar, también llamado torque. Mientras más alto sea el torque de la máquina, con más velocidad va a penetrar el tornillo y con mayor fuerza va a lograr ajustar las piezas que lo requieren. ¿Okay? Entonces, en un atornillador es más importante el torque que la velocidad. Ahora la gran pregunta es, ¿los taladros presentan torque? La respuesta es que sí, sí tienen torque, tan igual o incluso más altos que los valores que tiene un atornillador convencional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los taladros, por el hecho de tener motores más grandes, también consumen más energía. Entonces, en conclusión, un atornillador es un equipo más compacto, más cómodo y está optimizado para colocar tornillos con mayor eficiencia, con menos energía. ¿Ok? Ahora, otro de los puntos con el torque, que es algo bien interesante, es que por lo general los equipos vienen con un regulador de torque. Esto me permite controlar la fuerza con la que va a penetrar un tornillo. A veces yo necesito trabajar con fuerza máxima, ¿no?, para hacer que penetre lo más posible, incluso atravesando el material. Y otras veces prefiero regular un poquito para que no penetre más de la cuenta, lo cual me podría lastimar algunos materiales delicados, por ejemplo el melamine. O cuando quiero, por ejemplo, utilizarlo para abrir un equipo o un electrodoméstico o algo por el estilo, quiero revolver a su sitio los tornillos, y si lo trabajo con un torque alto probablemente voy a desgarrar la rosca de plástico y voy a malograr el equipo. Entonces, para eso me sirve el regulador de torque, que por supuesto los taladros también tienen su regulador de torque. Ahora vamos a hablar de este último equipo, que es relativamente nuevo en la familia de los taladros, que es el atornillador de impacto. Un atornillador de impacto, entonces, para empezar, solo sirve para atornillar, no puede perforar. No tiene regulador de torque, como los otros tres, y mucho menos cambio de velocidad mecánica. Pero sin embargo presenta velocidades relativamente altas y también tiene los torques más altos de entre los equipos. Por ejemplo, mientras estos taladros oscilan entre los 45 y 50 Nm y este está entre los 35 y 40, este equipo presenta 240 Nm. Entonces, ¿qué significa? Que siendo un equipo pequeño, compacto, liviano, con un alto rango de eficiencia para colocación de tornillos, tiene las fuerzas de torque más altas entre todos. O sea, es excelente para colocar tornillos, y la diferencia especialmente la vemos cuando tratamos de colocar tornillos grandes. Se nota mucho más todavía la diferencia. En contraparte, ahora la gran pregunta, ¿cuál es el equipo que yo tengo que adquirir si es que quiero iniciarme en este mundo de la carpintería, la construcción, el mantenimiento, etcétera? Entonces la respuesta puede ser tan variada como N funciones hay de trabajo. Sin embargo, podríamos hablar de algunos tips generales. Por ejemplo, para los que recién estamos iniciando y quiero hacer algunos trabajos en casa ocasionales, mantenimiento, o incluso si es que en baja intensidad, puede trabajar con muebles de tablero melamínico, AAA, etc. O para armar muebles de supermercados, por ejemplo, estos que ya vienen precortados.
con un atornillador con la función de taladro me va excelente, no necesito más. Pero si ya le voy a subir la intensidad de trabajo y ya necesito tener un mejor rendimiento de tiempo, definitivamente debería contar con un taladro específicamente para la función de taladro y un atornillador para la función del caso. Entonces con estos dos equipos tengo prácticamente para armar cualquier cosa de mueblería en tablero. Pero si eventualmente yo necesito trabajar para montar repisas o muebles de cocina, gabinetes en pared como el que están viendo acá, con este taladro no me va a dar la potencia suficiente y este mucho menos. Entonces ahí viene la figura del taladro percutor, que me permite además intervenir en pared. Pero siendo honesto, el costo de este equipo es bastante alto. Entonces quizás en lugar de este equipo regreso a la opción del taladro convencional y le sumo un percutor con cable, que suelen costar mucho menos que estos equipos. Sin embargo, si lo mío es el trabajo en alturas para montar racks de televisores, proyectores, pizarras, cortinas, instalaciones eléctricas, no me puedo dar el lujo de estar cargando tantos equipos en el cinturón o en las manos. Entonces ahí con un taladro percutor me cubre las tres funciones y total, como el factor tiempo, ¿no?, de todas maneras está bien comprometido, no me va a generar diferencia tener tres o tener un solo equipo. Entonces repito, depende de la función. Ahora, si necesito colocar tornillos muy grandes, por ejemplo en el montaje ya de estructuras de madera o muebles más grandes de trabajo, o en aspectos industriales o para producción masiva de muebles en tablero melamínico, ya quizás ahí lo ideal sea mi atornillador de impacto con mi taladro o, en la forma más profesional de todas, el atornillador de impacto con el taladro percutor. Y si necesito además colocar tornillos más bien de forma regulada, en espacios pequeñitos, reducidos, quizás por ahí no estaría de más un pequeño atornillador de bolsillo para las cositas más delicadas y en sitios más recónditos, ¿no? Entonces repito, todo depende. Muy bien, mis amigos, espero que les haya gustado esta breve apreciación sobre este tipo de equipos, que te haya sido de utilidad. Entonces déjame en los comentarios si quieres que ampliemos alguna información adicional y si quieres que conversemos de algunas otras herramientas igual. Muchas gracias por seguirme hasta acá. Hasta luego.